Ahí está. Damos inicio entonces al teórico de farmacodinamia. Es el segundo tema de seminarios. Es muy importante. Bueno, si bien algo la clase anterior con el doctor Morales vieron, que es uno, o conmigo también, uno de los pasos, una de las ramas, mejor dicho, de la farmacología, ¿sí? Teníamos a la farmacocinética, que vieron con el doctor Morales específicamente los pasos del fármaco a través, digamos, del organismo, a partir de la liberación, absorción y todos los pasos subsiguientes, al momento de que el fármaco llega, a la sangre, al líquido intersticial, al lugar en el cual va a cumplir su función, necesita ejercer justamente un cambio de señalizaciones y desencadenar un efecto. A eso es lo que nosotros llamamos farmacodinamia, ¿sí? Específicamente, estudia el mecanismo de acción de los fármacos y los efectos bioquímicos, fisiológicos que se desarrollan a partir de los mismos, ¿sí? Entonces, habíamos dicho también en la primera clase que nos pusimos de acuerdo con los términos, que la molécula de un fármaco y sus metabolitos van a interactuar con otras moléculas que son del organismo, ¿no? Del cuerpo humano, originando una respuesta. Se desencadena como una cascada química, muchas veces participan segundos mensajeros en esa señalización, y a partir de ahí esos cambios conformacionales van a ir desencadenando otra respuesta. Eso es lo que se llama acción farmacológica, que cada fármaco tiene una acción diferente o particular que va a desencadenar un par de cambios conformacionales, activando segundos mensajeros o enzimas, llevando a un resultado que es lo que nosotros esperamos observar, que es el efecto farmacológico. Entonces, una cosa es la acción farmacológica propiamente dicha y otro es el efecto farmacológico, ¿sí? Es muy importante cuando el fármaco llega al sitio de acción, se va a formar un complejo. Ahora van a ver que un punto muy importante en la farmacodinamia es entender el concepto de cómo ejercen la acción los distintos fármacos. Y una de ellas es a través del receptor, ¿sí? Entonces, al formarse ese complejo fármaco-receptor, como que hay características que ahora vamos a ver que lo atraen, hace que se una esa molécula de fármaco con la molécula del organismo, desencadenando una transformación o generando, mejor dicho, una transformación configuracional. Por sí misma, inmediatamente sería ejerce una acción farmacológica con un efecto más inmediato o comienza una cascada de acciones para llegar a posteriori a ese efecto farmacológico, ¿sí? Eso es lo que en síntesis es la diferencia entre acción farmacológica y efecto farmacológico. Por ahí podemos citar un ejemplo, cuando se activa un receptor, por ejemplo, alfa-1, a través de la activación de la proteína G, esta va a activar a la fosfolipasa C, que a la vez va a activar al inositol 3-fosfato, que a partir de esa activación se va a movilizar el calcio intracelular, produciendo ¿qué? El estímulo de todas las funciones que son dependientes del calcio, ¿sí? Esta es como una reacción en cadena que lleva a ese efecto que después se va a traducir en mayor contractilidad de un músculo, de las fibras musculares, etcétera, ¿sí? Todas las funciones que dependen del calcio. Otras veces, a partir de la unión fármaco-receptor o enzima, ya se desencadena prácticamente, se activa, hay un cambio conformacional y el efecto ya es más inmediato, ¿sí? Son distintas maneras, pero la cuestión que acá tienen que diferenciar es la diferencia entre acción farmacológica y efecto farmacológico. Los fármacos que van a actuar de manera selectiva y otras no selectivas.
No obstante, vamos a focalizar nosotros en los fármacos que tienen una acción selectiva, ¿sí? Los no selectivos tienen otras características, por ejemplo, los anestésicos generales, el éter, el cloroformo, importa la concentración, en general están en alta concentración, importa la liposolubilidad que tienen para atravesar barreras, membranas. En cambio, en los selectivos vamos a ver que hay dos características muy importantes. Más allá de que yo les había nombrado a los receptores, la mayoría de los medicamentos o sus metabolitos van a actuar de manera selectiva al interactuar con estos receptores. Entonces, cuando actúan de manera selectiva, es muy importante esa unión fármaco, receptor o enzima, es más puntual la acción, ¿sí? Entonces podemos, a modo de repaso, cómo actúan los medicamentos a través del receptor farmacológico u otros mecanismos de acción no mediados por receptor, donde tenemos esas interacciones con enzima, efectos osmóticos, radioisótopos, quelación, que es la unión con algún ion, o efectos indirectos cuando se activa algún receptor que hace que se libere sustancias o neurotransmisores, por ejemplo, que están formados pero contenidos. Esto pasa mucho en la membrana presináptica, cuando se quiere impulsar o favorecer la sinapsis. Por una acción indirecta se activan receptores que están en la membrana presináptica para que libere los neurotransmisores. Y estos neurotransmisores son los que van a ejercer la acción, por eso es indirecto. No es que actúa sobre otros receptores, simplemente libera para que el receptor actúe. Bueno, retomando el concepto de receptor farmacológico, en general son moléculas de carácter proteico, están ubicadas en la célula, puede estar en la parte externa, muchas veces también en la parte interna de las células, tiene una estructura específica para un eutacoide o un fármaco. Por eso hablábamos de selectividad y de especificidad también. Esto, como le decía, puede estar en membrana o ubicado dentro de la célula. Muchos tienen su lugar de unión en el núcleo, a nivel mitocondrial, por ejemplo. Entonces, a partir de esa unión fármaco-receptor y ese cambio conformacional que veníamos refiriendo, se van a producir modificaciones, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser? Estimulación, como en el caso de la acetilcolina, con la adrenalina, la anfetamina también, ¿sí? La serotonina, que incluso estas son sustancias fisiológicas, pero obviamente que también en forma sintética se realizaron medicamentos con las mismas acciones, o sea, imitando las acciones fisiológicas de estas sustancias, ¿sí? Bueno, no la anfetamina, me estoy refiriendo a la acetilcolina, a la noradrenalina, a la serotonina. En el caso de benzodiazepinas como diazepam y muchos ansiolíticos producen depresión, otros irritación, reemplazo, ¿sí? A veces se necesita cuando hay carencias o insuficiencia y dice insulina o alguna de las hormonas tiroideas o cortisol incluso, se produce se indica la utilización de esas hormonas, por ejemplo, tiroides, para compensar ese nivel bajo. Bueno, o la acción antiinfecciosa como son los antibióticos, por ejemplo, penicilinas. Yo le venía diciendo que hay unas características que son muy importantes para que se produzca favorablemente, o incluso no es favorablemente la palabra adecuada, sino para que se determine la característica que se va a desencadenar a partir de esa unión.
la característica del fármaco, ¿sí? Porque ya vamos a ver, la configuración de un receptor es tan específica que le permite adherirse solamente a un fármaco, como una llave o como piezas de rompecabezas que calzan, digamos, justo, y a partir de ahí genera. En ese caso, perdón, pensé que hablaban, necesitamos, chicos, silénciense, por favor. Necesitamos una de estas características que es la afinidad, ¿sí? Necesitamos que se genere afinidad. A ver dónde está mi... que es la capacidad de unión de ese fármaco con el receptor. Eso es fundamental. Y a partir de ahí se desencadenan otras características. Esta unión fármaco-receptor va a ser dependiente de la concentración y de esa afinidad del fármaco por el receptor saturable. Esto es un concepto muy importante porque muchas veces desde el desconocimiento, obviamente, el creer que aumentar la dosis o aumentar la frecuencia de ingesta de un medicamento nos va a favorecer y va a tener más eficacia, por decirlo de alguna manera, y es un concepto erróneo, porque la mayoría son saturables. Llega un punto en que no hay más unión fármaco-receptor y por ende eso puede generar toxicidad. Es específica, como decíamos, cuando les hablaba de esta cuestión de que como que encastra perfectamente como piezas de rompecabezas, por eso es específica, y es reversible, sí, sin duda, porque, bueno, algunos fármacos sí tienen característica de unión irreversible, pero se suele dar, por ejemplo, con la aspirina y la unión a enzimas de manera irreversible, pero como la célula se regenera, comienza el ciclo nuevamente, ¿sí? En cambio, la mayoría son de naturaleza reversible. Entonces, como veníamos diciendo, tenemos principios básicos de esta interacción fármaco-receptor, la afinidad con sus características y la actividad intrínseca. También lo pueden encontrar como eficacia. Dos características, afinidad y eficacia. Como sinónimo de eficacia, actividad intrínseca, que es la capacidad de producir la acción tras esa unión al receptor. Por eso les decía que es muy importante, estas dos características van a desencadenar o van a tipificar a los fármacos, ¿sí? La acción y el efecto que van a producir estos fármacos. ¿Por qué? Porque puede haber un fármaco que tenga afinidad, pero no tenga actividad intrínseca. Entonces ocupa el lugar, tiene afinidad, pero no va a desencadenar ninguna acción. Otras veces tiene afinidad, encastra perfectamente y genera una acción diferente al agonista. Y la mayoría de las veces uno administra un medicamento para que justamente, gracias a esa afinidad, vaya al sitio de unión, al sitio de unión, se una el fármaco al receptor gracias a esa afinidad y a partir de ahí desencadenen las respuestas, los sucesivos cambios conformacionales que van a llevar a que se produzca ese efecto farmacológico que yo deseo en esa situación, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son estos distintos fármacos. Acá entonces tenemos conceptos como afinidad, repito, que es esa capacidad de unión del fármaco al receptor, la actividad intrínseca, que es la capacidad de producir, de desencadenar la acción esperable a partir de esa unión al receptor, la acción farmacológica, que son todos los cambios conformacionales, como le venía diciendo yo, físicos y químicos, que va a provocar el fármaco a partir de esa unión, y el efecto farmacológico, la manifestación observable de esa acción farmacológica, ¿sí? Un antibiótico puede actuar inhibiendo este, proteínas o unirse a porciones ribosomales. A partir de esa unión genera un cambio que va a manifestarse controlando la infección, o sea, produciendo la lisis o
deteniendo el crecimiento bacteriano y de esa manera se logra lo esperado, que es el efecto farmacológico. Bueno, entonces, habíamos dicho que se tipificaban diversos medicamentos en cuanto a estas características. El fármaco agonista es otro concepto que tienen que recordar. Es aquel que posee afinidad y eficacia. La mayoría de los medicamentos tienen esta característica. Uno lo utiliza por su acción agonista, justamente. Y los antagonistas, esto algo hablaron con el doctor la clase anterior en interacciones, ¿no? Se lo utiliza también muchas veces en casos de intoxicaciones, para revertir la acción de ese fármaco agonista, ¿m? Porque si bien tiene afinidad también, muchas veces compite con otro medicamento por el sitio de unión, por el receptor. No obstante, el antagonista no tiene eficacia o actividad intrínseca, por ende solamente es como un bloqueo. Se une a esa porción del receptor a la cual es afín y bloquea, no genera actividad. Esta es la función del antagonista. Por eso, cuando hay situaciones de intoxicación, de envenenamiento, de suicidios, donde de intento de suicidio, donde la persona ingiere una cantidad excesiva de medicamentos, se administra el antagonista. Agonista parcial tiene afinidad también por el receptor y cierta eficacia, vamos a ver un gráfico. El agonista antagonista tiene afinidad, tiene eficacia, pero no es la acción, no desencadena la acción idéntica a un agonista, sino la contraria. Es como un juego de palabras. Igualmente no son fármacos de uso ontológico, pero para que lo conozcan. Y el agonista inverso, que tiene afinidad y eficacia, pero el efecto que produce es inverso al del agonista. Ese es el agonista inverso, ¿sí? Bueno, acá que es importante que tengamos en cuenta los fármacos agonistas y antagonistas. Y algunos, sí, agonistas parciales con cierta eficacia, básicamente. Bueno, nuevamente, a modo de que quede clara estos conceptos, ¿sí? ¿Qué es afinidad y qué es eficacia? Entonces se pueden ir dando cuenta que es pregunta fija, que es afinidad y actividad intrínseca o eficacia. Eso tiene que quedar muy claro para poder entender. En este gráfico vemos el nivel de respuesta y el logaritmo del fármaco, ¿sí? A determinada concentración. A partir de esta línea comienza a manifestarse la acción del fármaco hasta una saturabilidad, digamos, o sea, con una actividad plena, que es el agonista completo. En esta imagen vemos la acción como agonista parcial. En la línea negra vemos que hay afinidad, pero no genera acción. Puede ser un antagonista competitivo, por ejemplo. Y en esta línea roja que va hacia abajo, la acción o el efecto, mejor dicho, estábamos hablando de efecto farmacológico, va a ser inverso, va a ser opuesto al agonista. ¿Sí? Hay afinidad, hay actividad intrínseca porque genera una respuesta, porque si no generara la respuesta sería como esta, genera una respuesta pero es inversa. Bueno, otros mecanismos de acción pueden ser, como algo leas adelante, sobre enzimas, el caso de la acetilcolinesterasa, hay casos de envenenamiento por organofosforados, son fármacos muy liposolubles y necesitan ser tratados con enzimas, por ejemplo, que inhiban a la enzima que la activa. El caso de la transpeptidasa bacteriana, esto es lo que le nombraba también recién, que puede ser inhibida por las penicilinas y las cefalosporinas. La ciclooxigenasa, que es la enzima, que es inhibida por los AINES.
Los AINES, bueno, también lo hablaron, si bien todavía no es tema, pero se fue, ya lo vamos conociendo al grupo, que tiene un efecto analgésico, antipirético, antiinflamatorio y actúa como inhibiendo a una enzima. Otros mecanismos son dependientes de las propiedades físico-químicas, por ejemplo, las propiedades osmóticas, estos materiales, estos radioisótopos, material radiopaco se suelen utilizar para diagnóstico. Los de efecto indirecto, sé que hoy les nombraba que suelen actuar de esta manera de tiramina, efedrina, anfetamina, ¿sí? Favoreciendo el desplazamiento móvil de catecolaminas, que son neurotransmisores, al exoplasma para que estos neurotransmisores ejerzan su acción. No los activa directamente, sí moviliza, facilita, ¿sí? El desplazamiento. Muy bien. Esta es la primera parte.